Imaginad por un momento que ocurre lo impensable. Un incendio, un colapso, una interrupción catastrófica de las operaciones. En ese preciso instante, todo lo que creíais saber sobre vuestra póliza de seguro se pone a prueba. Bienvenidos a este análisis a fondo sobre las complejas realidades técnicas del ajuste de siniestros. Hoy vamos a ponernos las gafas de un ajustador independiente. Vamos a ir mucho más allá de lo evidente y analizaremos cómo la normativa guatemalteca resuelve las controversias técnicas más complejas. Nada de quedarse en la superficie. Vamos a desgranar esas dinámicas ocultas que determinan si una organización se recupera o se hunde en el momento de la verdad. Bueno, la hoja de ruta para nuestra sesión de hoy es muy clara. Pasaremos por 6 puntos clave. 1. La paradoja del seguro. 2. Tipologías y carga de la prueba. 3. Variables ocultas de ajuste. 4. Inspección y regla proporcional. 5. Síntesis de dinámicas complejas. Y cerraremos con el 6. Conclusiones y recomendaciones estratégicas. Empecemos directamente por el punto 1. La paradoja del seguro. A ver, quiero lanzar una pregunta que solemos escuchar muchísimo en los pasillos de las empresas tras una crisis. ¿Por qué resulta que un siniestro que ha sido pagado a menudo se siente en la práctica como una auténtica pérdida financiera? Es una frustración súper común. De buenas a primeras, se percibe el seguro como si fuera una especie de premio o una cuenta de ahorros de la que podemos retirar fondos alegramente cuando hay un problema. Pero la realidad técnica es muy distinta, y para entenderla tenemos que ir al ADN legal del contrato. Y ese ADN se basa en el principio indemnizatorio. En la legislación guatemalteca, los seguros de daños son contratos de simple indemnización. Como ajustador lo veo a diario. Si visito una fábrica donde se ha incendiado una maquinaria que tenía 10 años de uso, mi objetivo técnico es devolver a la empresa el valor económico exacto de esa máquina de 10 años. Ojo, el seguro no está para regalar un equipo de última generación y modernizar la planta gratis. Si hiciéramos eso, estaríamos facilitando un enriquecimiento injustificado. El principio busca un equilibrio milimétrico. Ni te beneficias indebidamente, ni pierdes dinero. Te quedas exactamente donde estabas un segundo antes del siniestro. Vamos al segundo bloque, tipologías y la famosa carga de la prueba. Aquí es donde la teoría choca de frente con la realidad operativa. ¿Cómo distinguimos correctamente entre riesgos nombrados y una póliza a todo riesgo? Fijaos, pensad en la puerta de una discoteca súper exclusiva. Las pólizas de riesgos nombrados son la zona VIP, solo entran los que están en la lista. Si hay un daño, sois vosotros quienes debéis demostrarle al ajustador que el causante fue uno de los riesgos expresamente listados. Vosotros tenéis la carga de la prueba. Por el contrario, la póliza a todo riesgo es darle la vuelta a la tortilla. Todo el mundo entra, a menos que el portero de la discoteca, en este caso la aseguradora, logre demostrar con evidencia técnica que el evento está en la lista de exclusiones. Entender quién tiene que probar qué cambia radicalmente la estrategia ante una controversia. Sección 3. Las variables ocultas de ajuste. Esas que no se ven a simple vista. El primer gran impacto silencioso es determinar la depreciación o el demérito. Es fundamental entender si estamos ajustando a valor real o a valor de reposición. El valor real es el valor de ese bien hoy, restando su antigüedad, el desgaste por el uso y su estado de conservación. Si una empresa contrata a valor real, pero jamás se sentó a calcular esa depreciación física o tecnológica de sus activos, se va a llevar una sorpresa monumental al ver que la indemnización final sufre una merma drástica. Ahora, otra variable crítica para el ajustador. ¿Es una pérdida parcial o total? La parcial es fácil, pagamos la reparación. Pero declaramos pérdida total cuando reparar ese bien cuesta lo mismo o más que su valor real. Y atención aquí, porque entra la trampa del doble beneficio. Si declaramos pérdida total de una flota de vehículos, es legalmente obligatorio deducir el salvamento, es decir, lo que vale la chatarra recuperable. Si la aseguradora pagara el 100% y además la empresa vendiera la chatarra por su cuenta, habría lucro, y como ya vimos, el principio indemnizatorio prohíbe terminantemente ese enriquecimiento. Para poner esto en perspectiva con un dato contundente de la normativa de Guatemala, el 20%. El Código de Comercio establece que, aunque las partes hayan acordado un valor pactado maravilloso en la póliza, si a la hora del siniestro el ajustador demuestra que ese valor supera en más de un 20% el valor real del bien, la aseguradora va a topar el pago al valor real. Una vez más, la ley actúa como cortafuegos contra el sobreseguro y el lucro ilícito. Pasamos al cuarto punto, inspección y la temida regla proporcional. Mirad, un ajuste exitoso nace meses o años antes, en una suscripción impecable.
Una inspección de riesgos no es ir a tomar un café y hacer 2 fotos, es una auditoría técnica profunda. Esta lista de verificación es innegociable. Hay que constatar la actividad real, los materiales de construcción, qué peligros hay en la nave de al lado, si los rociadores realmente funcionan y cruzar el historial de siniestros y sumas aseguradas. Si hacemos una suscripción a ciegas, os garantizo que el ajustador luego encontrará exclusiones omitidas y el reclamo terminará en un cajón con un sello de rechazado. Pero ¿qué pasa si en esa inspección se omitió actualizar valores y resulta que tenemos un infraseguro? Pues entra a la regla proporcional, que es matemática pura y dura. Funciona así. Paso 1. Calculamos el valor real de la fábrica, digamos 1.000.000. Paso 2. Vemos que solo se aseguró por 600.000. Y paso 3. Aplicamos la fórmula. Si hay un incendio que causa 200.000 en daños, la aseguradora no va a pagar esos 200.000 completos. Multiplica el daño por esa proporción asegurada del 60% y solo paga 120.000. El infraseguro, en definitiva, es un boomerang financiero que golpea directamente a la cuenta de resultados de la empresa. Llegamos al apartado 5. Síntesis de dinámicas complejas. Vamos a conectar todo esto. En el peritaje de delitos contra el patrimonio, la semántica es vital. No es lo mismo robo que asalto que hurto. El robo requiere fuerza sobre las cosas, romper un candado. El asalto es violencia directa sobre las personas. Y el hurto es simplemente llevarse algo al descuido, sin forzar nada. Si vuestra póliza dice robo, y al llegar yo como ajustador veo que no hay ninguna cerradura forzada y que simplemente faltan cajas del inventario, lo catalogaré como hurto. Y si el hurto no está cubierto, sin esa evidencia física de violencia, el reclamo será denegado categóricamente. Otro cambio interesantísimo en Guatemala es el seguro de caución. Esta figura técnica sustituyó por completo las antiguas fianzas mercantiles. Y lo más revelador aquí es que la caución ahora opera bajo la ley como un seguro de daños. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no es un cheque en blanco que cobras porque sí ante un retraso. Actúa exclusivamente para reembolsar el perjuicio real y económico que ha causado ese incumplimiento, aplicando, una vez más, nuestro conocido principio indemnizatorio. Y todo este análisis se somete a un rigor procesal extremo que marca esta línea de tiempo post-siniestro. Todo arranca con el aviso formal, en cuestión de días, pasando por la inspección, hasta llegar al análisis de cobertura y el informe final tras meses de trabajo. Durante todo este trayecto, la documentación es la reina. Actas, peritajes, fotos, pruebas de causalidad. En este negocio, las palabras se las lleva el viento. Cualquier decisión sobre un pago o un rechazo tiene que sustentarse en pruebas técnicas incontrovertibles. Finalmente, sección 6. Conclusiones y recomendaciones estratégicas. Sintetizando todo lo que hemos explorado, hay 10 verdades absolutas. Primero, las inspecciones previas son las que verdaderamente dictan el éxito. Segundo, el ajuste no es solo números, integra la ley y la técnica. Tercero, la causalidad se demuestra, no se asume. Cuarto, el principio indemnizatorio bloquea cualquier lucro. Quinto, deducir el salvamento es innegociable. Sexto, la caución exige probar el daño económico real. Séptimo, recordad, todo riesgo invierte la carga probatoria. Octavo, la ley guatemalteca pone un tope estricto al sobreseguro. Noveno, las exclusiones exigen rigor pericial. Y décimo, la figura del ajustador independiente es el pilar de la objetividad en el proceso. Entonces, ¿qué hacemos mañana a primera hora con esto? Aquí van 10 recomendaciones para aplicar ya. Hay que implementar listas de inspección personalizadas para cada industria y auditar sin descanso las sumas aseguradas para huir del infraseguro. Exigid una trazabilidad documental impoluta. Haced auditorías internas regulares de los expedientes de siniestros. Si vais a rechazar un reclamo, que sea con un informe técnico sólido, nunca por intuición. Sed milimétricos al aplicar la regla proporcional y realistas al calcular la depreciación. Y, por supuesto, preservad siempre la evidencia física en casos de robo para evitar rechazos dolorosos. Para terminar, quiero dejaros con esta reflexión. En el ajuste de seguros, la suerte no juega. Todo es técnica, orden documental y claridad legal. Pensadlo fríamente. Si la carga de la prueba se invirtiera mañana sobre el activo más importante que gestionáis, ¿sobreviviría realmente vuestra documentación al lente crítico de un ajustador? Es el momento de evaluar esa preparación frente al riesgo, porque cuando el siniestro golpea, la única verdad que cuenta es la que podéis probar sobre el papel. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.